Buenas tardes, estudiantes. En esta ocasión vamos a tener lo que es el repaso de la tutoría de la asignatura Geometría Euclidea 1, y para ello vamos a revisar lo que es parte del material de la unidad número 3 y lo que es la parte de la solución de la agenda 3, ya que no se terminó en la tutoría anterior del día sábado, la presencial. Y en la tutoría siguiente vamos a hacer un repaso de lo que es la unidad 1 y 2 para que tengamos la información un poco fresca para el día del examen, que sabemos que está programado para el 7 de abril. Entonces ya nos queda poco tiempo para lo que es el examen, entonces tenemos que prepararnos. Entonces vamos a proceder con eso. Para ello vamos a compartir lo que es el escritorio para poder ver el PDF que se encuentra en la parte de atrás, ¿verdad? Ok, entonces acá tenemos el material, que es el primero que vamos a revisar, la parte de cuadriláteros. Recordarles para las tareas siempre que el nombre del coordinador es el licenciado Javier Antonio Ramos Martínez, y que la licenciada Elizabeth Noemí es la coordinadora pero de la carrera. Venía un par de temas del cuadrilátero, un poco de historia, la clasificación, el famoso teorema de Pitágoras, habían teoremas propuestos y estaban los polígonos. Bueno, un poco de referencia histórica vamos a omitirla, ya habíamos hablado un poco de eso en la clase. Entonces vamos a iniciar la parte desde donde se presenta la información general. Por ejemplo, que es un cuadrilátero, que aunque ya la habíamos visto, vamos a repasarla. Sabemos que un cuadrilátero es la unión de los segmentos que unen 4 puntos del plano, pero para poder tener un cuadrilátero, estos 3 puntos de estos 4 puntos deben de estar no alineados. Entonces, porque si tenemos, por ejemplo, 2 puntos ya alineados, si tenemos solamente 2 puntos no alineados, no vamos a poder formar lo que es la parte del cuadrilátero si tenemos más de los 3. Entonces, parte que ya lo habíamos visto anterior. Por ejemplo, si yo tengo estos dos puntos son alineados, puedo formar mi cuadrilátero. Pero si por ejemplo este punto ya no lo tuviera ahí, sino lo que lo tuviera en la parte de aquí abajo, ya no habría forma de formar lo que es mi cuadrilátero. Entonces, por eso es la restricción de que cualquiera de esos 3 no estén alineados, ¿sí? Entonces, normalmente vamos a declarar el cuadrilátero como BADC. La descripción de cada uno de los puntos se escribe, que es la misma orientación de las agujas de reloj, BADC. En la clasificación habíamos mencionado de que los cuadriláteros se dividen, por ejemplo, se clasifican de acuerdo a lo que son sus ángulos y sus diagonales. En este caso hablamos de una clasificación por diagonales, en donde vamos a decir que un cuadrilátero va a ser convexo si las dos diagonales están en su interior, ¿sí? Como es este caso. Pero vamos a tener el caso, recordemos que una diagonal es aquella que va a unir dos puntos no consecutivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno este no está de aquí, sino que los puntos no consecutivos. El cuadrilátero entrante, por ejemplo, va a tener una diagonal en el interior y la otra en el exterior. Entonces, tanto los cuadriláteros convexos como los entrantes son cuadriláteros simples. Bueno, que son aquellos cuyos lados no se cortan salvo en los extremos, en contraposición con los cuadriláteros cruzados, que no son simples. Entonces, un cuadrilátero cruzado va a ser aquel donde sus diagonales se encuentran en el exterior, ¿sí? Entonces, acá tenemos lo que son este cuadrilátero. Que tenemos que las diagonales se encuentran en el exterior, ¿sí? Las diagonales en esta, recuerden que esta no sería una diagonal, tenemos dos puntos consecutivos. Esto tampoco podría ser la de aquí, estas dos no, porque sería el punto no consecutivo. Entonces tendría que unir esos dos puntos para encontrar un diagonal. Bueno, normalmente
cuando no me dicen que no es convexo, entonces normalmente siempre se entiende que un cuadrilátero va a ser convexo, a menos que no se lo especifiquemos. Porque la verdad que la mayoría de los resultados se encuentran, más importantes, se encuentran relacionados con lo que son cuadriláteros convexos. Bueno, claro que siempre vamos a tener algún tipo de teorema que va a aplicar para cualquier tipo de cuadrilátero. Por ejemplo, para el no cruzado, hablamos de un cuadrilátero no cruzado, como el que acabamos de ver. Entonces, para este tipo de cuadrilátero no aplica. Para el cruzado, para este de aquí, vamos a tener este teorema no aplica a él, pero a los demás que ya vimos, sí. Entonces, y dice que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero no cruzado, ojo, es 360, ¿sí? Entonces, cuando me digan un cuadrilátero convexo o un cuadrilátero no cruzado, tenemos tales ángulos y me pidan encontrar uno que es el único desconocido, entonces yo voy a saber de qué para poderlo resolver. Vamos a aplicar la propiedad de que la suma de todos los ángulos interiores es igual a 360, ¿sí? Es un teorema muy importante que debemos de ir teniendo o guardando nuestros apuntes. Bueno, la demostración allá queda para que la analicemos. Para lograr avanzar a los ejemplos, por ejemplo, podemos avanzar. Bueno, la demostración la podemos analizar, ¿sí? La pueden analizar ustedes y si hay alguna duda, pues me comentan. En algunas ocasiones, si no les aparece, bueno, y hace referencia a estas figuras, ¿sí? 2 y figura 3 para poderlo resolver, ¿sí? También, como comentaba, la otra clasificación de los cuadriláteros puede depender de sus lados, solo mencioné los ángulos, pero puede depender de sus lados y de sus ángulos. Por ejemplo, para el cuadrilátero equiángulo, ahí lo aclara, un cuadrilátero que va a ser convexo primero, o sea, las diagonales en el interior, y este va a ser equiángulo si todos los ángulos internos son iguales, ¿sí? Y como los ángulos, la suma de todos los ángulos es 360, entonces al hacer la división de 360 entre 4 yo voy a tener que cada ángulo mide 90. Entonces, como cada ángulo mide 90 y sabemos que un ángulo es de 90 grados y sabemos que es un ángulo recto, entonces exactamente el cuadrilátero equiángulo es un rectángulo, ¿sí? El cuadrilátero equilátero, y ese también siempre va a ser un cuadrilátero convexo, es decir, que las diagonales están en el interior, es equilátero si todos sus lados son iguales. Y a este cuadrilátero también se le conoce como rombo, ¿sí? Entonces, si no recuerdan la figura de rombo, rápidamente, por no verla. Todos sus lados son iguales, ¿sí? Este lado es congruente con este, congruente con este, con este, con este, ¿sí? Iguales aquí. Este es un rombo, ¿sí? Los lados son iguales. Ok, entonces vamos hoy con cuadrados. El cuadrado es un tipo de cuadrilátero bien peculiar. Este es equiángulo, es decir, que todos sus ángulos son iguales, y es equilátero, es decir, que todos sus lados son iguales, ¿sí? Entonces, es el caso del cuadrado, sabemos que todos sus lados van a ser iguales y todos sus ángulos también van a ser iguales, por lo tanto cada ángulo es igual a 90 grados. Y la fórmula para encontrar el área del
de un cuadrado pues es lado por lado, ¿sí? Lado cuadrado normalmente como lo dicen. No sé cómo estará funcionando el audio porque me aparece aquí, bueno, ya regresó la señal. Tenemos el cuadrado. Bueno, tenemos también otro tipo de cuadrilátero que es el trapecio. El trapecio es un cuadrilátero con un par de lados opuestos paralelos. Ojo, un par de lados, no necesariamente tiene que ser todos los lados paralelos, porque entonces vamos a estar hablando de otro tipo de cuadrilátero que es el paralelogramo, ¿sí? Entonces, el cuadrilátero, por ejemplo, si para los que no recuerdan el cuadrilátero, podemos buscar aquí el cuadrilátero para que se recuerden. Ok, aquí tenemos diferentes tipos de cuadriláteros, ¿sí? Solamente con dos de sus lados que sean paralelos ya podemos hablar de un cuadrilátero, ¿sí? Que este es un poquito el caso más común, ¿verdad? Que se da dos lados paralelos y los otros no necesariamente son paralelos, ¿sí? Entonces, acá tenemos el que lo hacen como tipo cuadrilátero. Perdón, están buscando lo que es el trapecio. Por eso yo miraba las figuras de trapecio. Normalmente, el trapecio, normalmente así lo dibujan, ¿verdad? Como fuera una faldita. Entonces, porque no necesariamente los dos lados tienen que ser paralelos, sino que solamente un par de ellos. Entonces ya tenemos la definición de un rombo, ya conocemos un rombo, ya conocemos un trapecio y todavía hay muchos más cuadriláteros que podemos conocer. Okay, y aquí viene la del paralelogramo. Hablamos de un trapecio que no necesariamente cada par de lados eran paralelos, par de lados opuestos eran paralelos, pero está el caso del paralelogramo. El paralelogramo es un cuadrilátero que tiene sus lados opuestos paralelos y congruentes, ¿sí? Entonces esa es un poco de diferencia entre el trapecio y el paralelogramo, que mientras que ya los lados no son congruentes ni son todos paralelos, sí, estos son paralelos. Sus lados opuestos van a ser paralelos y congruentes. Ojo, los opuestos. Y en todo paralelogramo se cumple que sus ángulos opuestos son congruentes y sus diagonales se bisecan. ¿Qué significa que se bisequen? Que se cortan por la mitad, ¿sí? Se dividen por la mitad. El paralelogramo también se conoce como romboide. Entonces, este lado de acá, el lado BC es paralelo al lado AB y el lado AD es paralelo a BC. DC, aquí, no BC, no sé cómo. Y este BC. Entonces, la diagonal AC se corta en el punto E y se disecan. Es decir, que AE va a ser igual a S, igual acá. DB es la otra paralela y DE va a ser igual a EB, porque las diagonales se bisecan. Y el área del paralelogramo viene dado por base por altura. Entonces,
Y viene en la parte otro teorema. El teorema dice 1.2 nos dice que los ángulos opuestos son iguales y los ángulos consecutivos son suplementarios. ¿Qué significa que sean suplementarios? Hay que recordar esa parte. Permítanme que el internet está dando un poquito de problema. Acá se me pone rojito. Vamos a ver qué es lo que... Igual no pude, hice algo pero no me apareció aquí. Siempre me aparece mala señal. Bueno, confiemos de que se oiga. Entonces recordemos que los ángulos son suplementarios y al sumarlo de la suma de ellos me da 180, ¿sí? No hay que olvidar eso. Entonces, en este caso nos aparece que los ángulos opuestos son iguales. Entonces, y los ángulos consecutivos son suplementarios. Es decir, que en este caso lo que me está diciendo que el ángulo DCB, es decir, este va a ser igual al ángulo BAD, porque son opuestos, ¿sí? Y los ángulos, dice que aquí que los ángulos opuestos son iguales, este va a ser igual a este y este de acá va a ser igual a este. Y además dice que los ángulos consecutivos son suplementarios. Entonces, estos son consecutivos. Este con este son consecutivos. También este con este son consecutivos y este con este son consecutivos. Entonces si la suma entre ellos dos es 180, ¿sí? Entonces este se va a la demostración por ángulos entre paralelas. Este sería mi paralela, este sería mi otra paralela y este sería mi secante. Entonces sabemos de que algunos alternos internos entre paralelas, ¿qué pasa con ellos? Alternos internos son iguales, ¿verdad? Entonces este de acá va a ser igual a este de acá, ¿sí? Entonces es lo que me dice aquí, el ángulo BAD va a ser igual al ángulo ABE. Acá la llamamos E, ¿sí? Por ser alternos internos entre paralelas. Las rectas AB, esta de acá, es paralela a BC, a esta de acá, ¿sí? Entonces, por ángulos correspondientes entre paralelas, vamos a lo mismo, correspondientes a paralelas, tenemos que la medida del ángulo ABE, es decir, este de aquí, va a ser igual a este ángulo de aquí, ¿sí? ADCB, por ser alternos entre paralelas. Sí. Entonces ya tenemos también que estos dos son iguales, ¿sí? Pero además yo ya tenía que, mira lo que se me pone aquí la señal, quiero mejorar. Hoy sí, ya más o menos hemos logrado estabilizar lo que es la parte de internet, que sí nos está dando problemas. Vale. Entonces, como habíamos dicho de que estos dos eran iguales, pero recordemos que esta parte de aquí forma un ángulo de 180 grados. Entonces, ¿cuánto va a valer este ángulo de acá? Pues este ángulo de aquí vale 180 menos alfa, ¿sí? Y como este de acá, tenemos que es, bueno, todavía no hemos visto que sea congruente, ¿va? Vimos que estos dos son congruentes. Entonces, tenemos que ver que este de acá también es congruente con este de acá, ¿sí? En lo que sí podemos ver de que si este vale alfa, entonces este también tiene que valer 180. Quiero ver. Este de aquí también valdría 180 menos alfa, ¿sí? Porque este vale alfa. Entonces, por hacer alternos internos entre paralelas, este de aquí valdría lo mismo que este de acá, ¿sí? 180 menos alfa. Ahora bien, para ver que son suplementarios, si este A alfa más
180 menos alfa es igual a 180, es decir que la suma de estos dos me daría 180, por lo tanto son suplementarios. Entonces ahí queda demostrada ya la parte de la demostración del teorema que nos habíamos planteado. Entonces esta es la otra. Dice que los lados opuestos de un paralelogramo son iguales. Entonces acá tenemos la misma de la parte de, bueno, observamos la figura 10, que de observar la figura 10, pero creo que olvidó colocar la figura 10, que es la de un rombo, y creo que nos diría la de rombo. Vamos a los lados opuestos de un paralelogramo son iguales. Basta con en un paralelogramo tomarme lo que es aplicar la congruencia de triángulos para demostrar que son iguales, ¿sí? Recordemos que un paralelogramo decíamos que tiene los lados opuestos, paralelos y congruentes. No olvidando la definición de un paralelogramo, tiene sus lados opuestos y congruentes. Podemos aplicar lo que es la parte del criterio ALA, ángulo, lado, ángulo. Sería dos ángulos iguales, en ese caso debería ser dos ángulos iguales y un lado en común. Entonces, por ser paralelogramo, al trazar una de las diagonales vamos a tener la parte de los lados que van a un lado que van a tener en común y los ángulos que van a ser comunes también. Entonces, por ejemplo, si nosotros venimos y trazamos, vámonos aquí, acá por ejemplo, paralelogramo me dice que este es igual a este, ¿sí? Que este es igual a este y que este ángulo es igual a este. Se lo puede escapar. Aquí el lado, ángulo, lado. Se tendría que aplicar no el criterio ALA, sino que el lado, ángulo, lado. Aquí es de cambiar, no es este, en realidad es el lado. Vamos a hacerle aquí un pequeño comentario. Sería el criterio a utilizar es lado, ángulo, lado. ¿Sí? Estamos diciendo que va a tener dos lados en común y
un ángulo en común, ¿sí? El lado que se forma, el ángulo que se forma entre ellos, ¿sí? Hay que recordar que eso es lo que me dice el lado, ángulo, lado. Tienen dos lados en común y el ángulo comprendido entre ellos también es común. Entonces sería que son congruentes, ¿sí? Entonces por ser congruentes ya podemos decir que sus lados son iguales. Entonces los lados opuestos serán iguales. Bueno, y ahí tenemos otras propiedades para los paralelogramos. Dice que la otra parte es las diagonales de un paralelogramo se bisecan. ¿Qué dijimos que significaba que se bisecaban? Que se cortaban en dos partes iguales, ¿sí? Vaya, quiero aclarar un punto aquí que me parece importante. Quiero eliminar esto. Lo que había dicho sobre que eran iguales es cierto, sí se puede hacer así, pero lo que estamos intentando demostrar acá, eso era para probar, por ejemplo, si teníamos que era un paralelogramo, lo que había dicho, podíamos tomarlo como si era un paralelogramo y quería demostrar que si estas dos eran iguales, entonces estas dos son iguales, que es otra de las pruebas válidas. Eso sí es muy cierto, puedo demostrar eso, pero acá estamos diciendo que todos los lados opuestos de un paralelogramo son iguales. Entonces lo que quiero mostrar que este es igual a este y que este es igual a este. Entonces no puedo partir de que estos ya son iguales aplicando el ángulo lado ángulo, porque entonces ya estaría lado ángulo ángulo y estaría tomando la hipótesis como cierta. Entonces lo que se debe hacer es demostrar que son iguales. Por lo tanto, acá la aplicación del teorema si es ángulo lado ángulo. Bueno, y aquí debería ser, si tienen dos ángulos, aquí no lados, aquí debería ser ángulos en lugar de lados. Ángulos. Entonces ahí debería ser ángulos. Si tienen dos ángulos, no dos lados, sino que dos ángulos iguales y un lado entre ellos. Sí, ese es el criterio ángulo, ángulo, lado. Entonces, por ejemplo, observemos acá. Si yo trazo acá, esto siempre lo vamos a hacer, vamos a trazar no se va a ir muy recto, pero ahí van a disculpar. Va. Ya tenemos aquí dos triángulos, los podemos observar. Por ser paralela, va a ser congruente con quién? Con este, ¿verdad? Y este de aquí va a ser congruente con este de acá. ¿Sí? Entonces, no significa que todos sean congruentes, vamos a ponerle una tecita a esto, como una tecita. Entonces, estos dos son iguales y este es igual a este. Entonces, observemos el triángulo BAC y el triángulo ADC. Tienen este lado en común y tienen dos ángulos iguales que están comprendidos entre el lado en común. Entonces, este y este igual, este y este igual. Entonces, lo que me dice ahí de que si yo tengo un triángulo, dos triángulos son congruentes si tienen en común dos lados y el ángulo congruente entre ellos, ¿sí? Entonces, ya que se cumple eso, podemos decir que este de aquí es congruente con este de aquí y como son congruentes, entonces sus lados son iguales, ¿sí? Quiere decir que este de aquí es igual a este de aquí y este de aquí es igual a aquí, ¿sí? Y esa era la demostración de ese. Bueno, las diagonales de un paralelogramo se bisecan. Esa la vamos a seguir, bueno, se va por el mismo criterio, la vamos a dejar así. Y ignoren esas número 10. Esas figuras lo podemos trabajar otra vez en internet, lo siento. Siempre tengo que estar revisando un poquito eso, ya lo vimos.
Entonces también está el teorema, que es la ley del paralelogramo, que me dice que si ABCD es un paralelogramo, entonces el doble de la suma de los cuadrados de los lados es igual a la suma de los cuadrados de las diagonales. Es decir, ahí tenemos el doble de la suma de los cuadrados de los lados. Entonces el primer lado era AB, el cuadrado de eso, más más que es la suma, ¿verdad?, de el otro lado, que sería BC al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de las diagonales. Recordemos cómo habíamos definido las diagonales. Acá en el diagonales AC al cuadrado va a ser. Entonces aquí tenemos la suma de los lados, va a ser igual a la suma de las diagonales, que aquí las habíamos nombrado ya como BC, AC y DB. Acá está. Ok, entonces eso es lo que me dice ahí. Y ahí está su respectiva demostración. Entonces, para llegar un poquito a los ejemplos, vamos a ir dejando para que ustedes analicen la demostración. Ya está hecha, entonces ustedes solo la van a ir a revisar, y si hay alguna duda me la pueden hacer porque ya está hecha. Sí, ahorita sí está grabando, ¿sí? Entonces acá tenemos lo que es la parte de la demostración, que la vamos a dejar para que ustedes la revisen. Bueno, estaba también el rectángulo, que habíamos dicho que el que tenía sus 4 ángulos igual a 90. Solamente hablamos de igualdad en ángulos, ¿verdad? No en nada. El rectángulo sabemos que se mide por AB por base por altura, ¿verdad? Bueno, las diagonales de un rectángulo son iguales. La diagonal de acá, la de AC, es igual a BD. El punto de esta equidista a los 4 vértices, y por tanto es el centro de la circunferencia que pasa por todos los vértices. Es decir, que de acá a acá, si yo trazo las diagonales, no funciona. No funciona tratar de hacerlo el triángulo, perdón, pero no funciona. Pero significa que si yo trazo una diagonal de acá hacia acá y esta de acá hacia acá, entonces en el punto este va a ser igual a este, va a ser igual a este y va a ser igual a este. Y sobre él yo puedo trazar lo que es una circunferencia. Va a pasar por todos los vértices, ¿sí? Aquí las tenemos, ¿verdad? Estas son las diagonales y cada una de ellas equidista, ¿sí? Es decir, es una distancia igual. Paralelogramo, como es paralelogramo, vamos a tener que sus lados opuestos son iguales. Por lo tanto, los son congruentes, ¿verdad? Porque si yo veo este con este, tienen un lado, 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 porque estos lados también son iguales, y este ángulo podemos verlo así, lado, lado, ángulo, que es la parte que utilizan aquí. Yo tengo tengo un lado, dos lados. Ese lado va a ser igual a este y también igual a este, y este es el ángulo que comparten en común, por lo tanto son congruentes. Aquí tenemos el recordatorio de las
del criterio. Si tienen, bueno, y al revés, aquí debería de ser dos lados iguales y el ángulo correspondiente común. Al revés las definiciones, pero llegamos a eso. ¿Sí? Entonces, este es otro de las demostraciones de los teoremas que tenemos que tener muy presentes. Y veamos a la figura 10, que es el paralelogramo que tiene sus cuatro lados son iguales. Bueno, acá solo me habla de la igualdad de los lados. Los lados son paralelos e iguales. Ese es el rombo, que conocemos como rombo. En aquel no hablaba de igualdad de lados, no eran los cuatro lados, sino que eran los opuestos entre sí, los que eran iguales, ¿verdad? Bueno, las diagonales de un rombo bisecan a los ángulos interiores del rombo. Es decir, que divide a los ángulos por la mitad, ¿sí? Acá está un poco la demostración de eso, lo que dice que este ángulo va a ser igual a este va a ser igual a este igual a este y este igual a este, porque significa que los biseca los ángulos, que los divide en partes iguales. Bueno, y aparte de eso, que las diagonales de un rombo cumplen de que sean una mediatriz de la otra. Recordemos que una mediatriz es parte de un segmento y bueno, es una perpendicular, ¿sí? es un segmento perpendicular a este segmento. Es decir, que si yo trazo aquí las diagonales, estas me van a formar acá un ángulo de 90 grados. Eso es lo que me dice ese teorema. Bueno, está el trapezoide. También los trapezoides no tienen pares de lados paralelos. Y ese es otro tipo de cuadrilátero, ¿sí? Tenemos el trapezoide asimétrico. No tiene ningún par de lados paralelos o congruentes. Ese no, nada. Es ese que vemos ahí. Ninguno. Y está el simétrico, que dos pares de lados consecutivos son congruentes. Entonces, por ejemplo, este y este son consecutivos. Estos dos son congruentes. Estos dos son concurrentes, podemos decir así. Entonces, además, una de las diagonales es mediatriz de la otra, es decir, que las diagonales cuando se cortan forman un ángulo de 90 grados. Esa es la famosa piscochita, ¿verdad? ¿No? Y los trapecios, que ya los habíamos visto, ya habíamos dicho que los trapecios es un cuadrilátero que tenía dos lados paralelos. Bueno, y son los opuestos, por cierto. Se denominan base. La base es la que es lado paralelo, y los otros dos no son paralelos. Entonces la distancia entre sus bases se llama altura, y el segmento que los une, que une a los puntos medios de los lados no paralelos, se denomina mediana. Entonces CAM y N, bueno, ya tenemos los puntos medios, ahí tenemos los puntos medios de AB y CD. Entonces yo voy a tener que BC va a ser paralelo a AD, ¿sí? Bueno, de hecho esa es la propiedad de los trapecios, pero acá debería decir que es paralela a M, ¿sí? Entonces son los puntos medios los que tocamos acá, ¿verdad? Entonces esta siempre va a ser la paralelas, estas dos, y este de acá siempre es la parte de lo que habíamos dicho que es la mediana, la que habíamos dicho que la denominamos mediana, y esta es la que denominamos como altura. Bueno, el área de un trapecio se va a calcular por la base mayor más la base menor por la altura, dividido entre 2. Y los trapecios los vamos a dividir en escaleno, es aquel en que sus lados no paralelos son diferentes. Pero también está el isósceles, en el que sus lados no paralelos son congruentes. Bueno, aquí está mal escrito. Aquí ignoren esto, estamos hablando de los lados no paralelos, diríamos que AD es igual a CB. Ignoremos esto está malo, ¿sí?
Eso está malo. Entonces, hay veces esos errores se pueden dar en el momento de estar transcribiendo. Entonces, siempre es de leer el material, pero de ir razonando. A ver, ¿es cierto lo que me estoy diciendo? ¿No es cierto? Aquí hay un problema. Entonces, tenemos que ir notando eso. El trapecio rectángulo, bueno, ese es aquel cuando uno de sus lados no paralelos es perpendicular a las bases. Este es no paralelo con este y va a ser perpendicular a la base AB. Base media para el trapecio. La base media de un trapecio es igual a la semisuma de las bases. Es decir, de las bases entre dos, ¿verdad? Acá por ejemplo, lo tenemos, ¿verdad? Como construyen los puntos medios. Bueno, y tenemos la figura. Y, y lo que se va a demostrar que la base media de este trapecio va a ser igual a la semisuma de la base, es decir que la base la suma de las bases las vamos a dividir entre dos, ¿sí? Acá está la prueba y a lo que se debe concluir, que es lo que creemos que la base media va a ser es aquella el segmento que se forma al unir, bueno, el segmento que une los dos puntos medios de los lados no paralelos, ¿ok? Entonces, este de aquí va a ser igual a ABC más AD entre 2. Entonces, es lo que hemos llegado aquí. Bueno, y eso es lo que les comentaba, es la base media, ¿sí? Mm, bueno, el teorema de Pitágoras. Bueno, es la relación matemática que ocupa el primer lugar en el recuerdo de los tiempos escolares. Algunos de los más importantes, conocido y útil, popular en todas las civilizaciones, más nombre, atención, curiosidad y pruebas ha recibido a lo largo de los siglos. Bueno, ha sido muy admirado. El teorema de Pitágoras es muy común. Y bueno, la emergencia de este teorema es el horizonte histórico-cultural. Aquí habla un poco sobre la historia. Y aquí tenemos el famoso teorema de Pitágoras. Eso es para leer un poco más de historia, el enlace que aparece ahí. Entonces, para un triángulo rectángulo con catetos AB y C, hipotenusa AB, perdón, y la hipotenusa C, la suma de los cuadrados de las longitudes de los lados es igual al cuadrado de la hipotenusa, como nos aprendimos, ¿verdad? Eso, el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado del lado más el cuadrado del otro lado. Bueno, sí, eso no nos aprendimos, ¿sí? Bueno, y es uno de los teoremas con más demostraciones, bueno, donde se utilizan áreas, congruencias, semejanzas, ¿sí? Acá, por ejemplo, tienen una demostración del teorema de Pitágoras, que sería bueno que la analizaran. Y también está el recíproco de Pitágoras, es decir, que si yo tengo que las longitudes A, B y C de un triángulo cumplen de que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de los catetos, entonces ese triángulo es rectángulo. Sí, entonces también es cierto, la demostración al revés también es cierto. Eh, bueno, un recordatorio de que siempre tenemos que hacer una figura de lo que se nos plantea, porque así podemos entender mejor el problema. Por ejemplo, aquí tenemos el primer ejemplo que nos dice, en un triángulo ACB, que es el triángulo que tenemos acá, donde el ángulo C es igual a 90 grados, es decir, que este de aquí es 90 grados, AD es bisectriz, entonces como es bisectriz acá tenemos los ángulos iguales, y BD, este de aquí, es igual a 1.5. Me piden encontrar AC, este de aquí. Ok, entonces
lo primero que se hace, bueno, es hacer la figura. Si no me la dieran ahí, pues plantearíamos la figura. Y luego vamos a trazar el segmento de E de tal forma de que este sea perpendicular con AB. Y así hemos formado los triángulos CAD y ADE congruentes por el criterio ALA. ¿Cuál es el criterio ALA? Recordemos el criterio ALA. Decía el criterio ALA que dos triángulos van a ser iguales si poseen dos ángulos iguales y el lado comprendido entre ellos también es igual. Entonces este de aquí es de 90 grados porque así le hemos pedido. Este de aquí es de 90 grados también. Vamos a eliminarlo, no quedó bien. Este de aquí también es de 90 y este es de 90, ¿sí? Vamos a ver qué otra cosa tienen en común. Pero analicemos qué tiene que ser el lado comprendido entre los ángulos. Bueno, vamos a revisar bien. Tenemos ya ángulos y dos ángulos iguales y comparten un lado. Dos ángulos iguales y comparten un lado. Aplicamos ALA. Vamos a tener que AC es igual a AE y CD es igual a DE. Pero uno de esos yo ya lo conozco. En algunas ocasiones, permítanme un momento, me sigue dando problemas un poco el internet y como es día viernes ya me vinieron a decir que tengo que desocupar la oficina. Entonces vamos a dejar esto como parte 1 y cuando llegue a mi casa grabo la parte 2 para poder completarla, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo así como parte 1 y luego le grabo la parte 2.